Bueno, retomamos la sesión en esta ocasión. Es el profesor Jorge Hoyos Puente quien nos acompaña. Jorge mm, es, mm, se doctoró en la Universidad de Cantabria, fue profesor visitante en la Universidad de Columbia y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha hecho parte de su investigación precisamente allí en México, estudiando las culturas políticas del exilio. Ayer apareció en nuestras intervenciones porque les comentaba que es sin duda alguna uno de los grandes expertos en el tema del retorno de los exiliados. Y bueno, es muy difícil hacer un recuento de las publicaciones que tiene. En realidad casi más de 50 he contado yo, lo que quiere decir, les decía antes que es joven, aunque él diga que no lo es, es joven, con una carrera muy sólida y con todavía muchas cosas por hacer. Solamente voy a hacer referencia a un par de monografías. La utopía del regreso, no solamente un gran trabajo de investigación, sino un libro precioso publicado por el Colegio de México en el año 2012, y Viva la Inteligencia, publicado en el año 2016. No solamente es investigador, sino que además ha sido alguien muy activo en la divulgación del conocimiento del exilio y en la implicación política con la recuperación de ese exilio. De hecho, en el año 2019 fue coordinador académico de esa comisión interministerial que se encargó de la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano. Creo que en algún momento pues tendrá que hacer un largo libro de memorias de todo lo que vivió en aquellos días, y les aseguro que yo voy a ser la primera en estar en la puerta de la imprenta, incluso dispuesta a leerlo. Es de verdad un placer, porque además de todo eso es una persona muy amigable, es un amigo, es un compañero, y por eso le damos, tanto Mari Carmen como yo le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Les dejo con él. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Estoy un poco preocupado porque no sé si notan que estoy empezando a perder la voz, y voy a tratar de ser breve para que no acabemos en un desastre, pero es inevitable, y además hacerlo con mucho placer, extenderme un poco en los agradecimientos, saludar por supuesto la iniciativa del Ministerio de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, en ese compromiso ya de un cierto recorrido, de trabajar en estas políticas de conmemoraciones y de hacer las tareas de difusión en torno a los aspectos que tienen que ver con la memoria democrática. Por lo tanto, gracias al Ministerio de la Presidencia, gracias también a la Universidad de Sevilla por haber sido tan activa en la coordinación y por haber tenido a bien llevar a cabo esta labor, especialmente al profesor Leandro Álvarez Rey, que ha ejercido como coordinador. Es decir, tengo que felicitarle por el trabajo, felicitarle porque ya termina el trabajo, y es algo que, como decía la profesora Inmaculada Cordero, es decir, la experiencia de haber coordinado el 80 aniversario del exilio con más de 80 congresos, muchos de ellos internacionales, pues entiendo perfectamente que Leandro estará muy contento de que hayamos llegado al día de hoy y que pueda hacer ese proceso de acabar con la actividad, y felicitarle por su compromiso y por su tarea en el desarrollo de estas jornadas, y por supuesto también a las coordinadoras por haberme invitado, a Carmen Fernández y a la profesora Inmaculada Cordero. Sí quiero detenerme un poco en el caso de Inmaculada Cordero, es decir, porque también estamos en un momento de conmemoración. Es decir, estamos, no diré cuántos años, pero hace unos cuantos años de que apareció un libro
realmente importante y es una fecha redonda, Los Trasterrados y España, que es probablemente, si hubiese un incendio en mi biblioteca, que ya tiene unos cuantos miles de libros sobre el exilio republicano y pudiese salvar 4 o 5 libros, el segundo seguramente sería el de Inmaculada Cordero, porque creo que es creo que es un libro que por lo menos en mi caso fue un libro absolutamente seminal a la hora de encontrar muchos caminos de construir y de acercar el estudio del exilio republicano, es decir, no solo por el compromiso, sino por el nivel de complejización que en ese trabajo hay, abrió sendas que yo creo que fueron muy fructíferas para el trabajo. Para mí lo fueron, desde luego. Es decir, soy deudor de ese libro como de pocos libros, es decir, porque del exilio republicano se han escrito tal vez ya demasiados libros. Es decir, y pocos son los que tienen la categoría y el trabajo profundo que hay en ese libro. Y creo que es un libro muy poco conocido. Y eso también habla un poco de la investigadora, ¿no? Muchas veces los investigadores más concienzudos y más trabajadores son los más discretos y los que menos saben hacer ese proceso de divulgación y de venta, digamos, ¿no? Del marketing del trabajo. Y en ese sentido yo creo que esta universidad, la Universidad de Sevilla, tiene que sentirse muy orgulloso de tener una investigadora como Inmaculada Cordero. Y he de decir que aunque yo la leí hace muchos años, es decir, no nos conocemos desde hace tanto. Es decir, y entonces lo digo desde, no tanto de lo que podría ser una amistad profunda, que creo que surgirá y que ya ha surgido, es decir, sino del respeto intelectual, es decir, que tiene de leer a un desconocido que te abre los caminos y te marca muchos retos y muchos aspectos sobre los que seguir. Y por lo tanto yo invito a todos a que busquen el libro, todavía se encuentra, editado por la Universidad de Huelva, y lo lean. Es decir, porque realmente es de lo más interesante, novedoso y todavía vigente que se puede leer en torno a los trabajos del exilio republicano. Así que gracias por eso. Muy bien, es decir, por lo menos que te asciendan ya de una vez, que es también importante. Bien, la ponencia, es decir, les pido disculpas, yo no traigo PowerPoint, soy de PowerPoint antiguo, entonces tendrán que compensar la falta de esa imagen con una cierta paciencia en torno a lo que yo les voy a tratar de contar, ya digo, en unos pocos minutos, porque la voz va a fallar en cualquier momento y va a ser como el aparato este que también se cae de vez en cuando. La explicación de mi ponencia, que trataba algo así como la Segunda República reinterpretada desde el exilio, del paraíso perdido a la revisión crítica, está muy interconectada con muchas de las cosas que ya se han contado a lo largo de estas sesiones y, por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es, de una forma telegráfica, plantear algunas de las cuestiones que me parecen que son necesarias a la hora de trabajar el tema de la memoria y también del exilio. Pretendo realizar un recorrido desde distintos ángulos, creo que complementarios entre sí, de los modos de reinterpretar la Segunda República desde el exilio. Se trata de una tarea que yo creo que es importante, que es historizar, es decir, el trabajo del historiador a la hora de historizar cómo comprender los procesos de la construcción de la memoria, es decir, cómo el propio exilio construye su memoria de sí mismos y cómo la proyecta, porque eso nos ayuda a entender muchas veces sus circunstancias, sus obstáculos, sus límites y también sus consecuencias. Y, por lo tanto, comenzaré esta exposición con algunas cuestiones previas en torno a la memoria, o como yo entiendo la relación entre la memoria y la historia, para luego hablar de alguna manera de lo que yo creo que es un constructo historiográfico, pero que de alguna manera es como tenemos que trabajar. Es decir, cuando hablamos del exilio republicano, ya lo hemos dicho más de una ocasión, hay tantos exilios como exiliados hay, pero en términos generales los propios exiliados también construyeron una imagen de sí misma como colectivo, de lo que entendemos por ese aspecto que es el exilio republicano. Hablaré de la memoria colectiva para hablar luego también de algunos aspectos que tienen que ver con eso, una mirada más micro, una mirada hacia memoria
memorias individuales que muchas veces no hemos tenido en consideración. Por lo tanto, ver la visión colectiva que se vende de la Segunda República, por un lado, como elemento de construcción identitario, y luego aspectos concretos en torno a cómo se revisa críticamente la Segunda República desde algunos de los personajes más relevantes o algunos menos conocidos. Claro, ya se ha dicho aquí, pocas experiencias tienen tantos efectos duraderos en la memoria como en la memoria de cualquier individuo que lo vive, como es la experiencia del exilio. Hagan el ejercicio de revisar sus objetos más preciados, aquellos que tienen en casa, y traten de guardarlos en una maleta de mano, de esas que llevamos en Ryanair cuando volamos, porque no se puede llevar más. Traten de meter ahí todo lo más valioso que tienen y luego que pierdan la maleta porque se la pierden en el aeropuerto y ya no tienen nada. Es decir, el exilio es precisamente eso, es decir, haber perdido la maleta con lo más imprescindible que uno tiene, ¿no?, en ese ejercicio. Pues esa experiencia genera miedo, genera incertidumbre, inseguridad, pérdida de toda referencia y, por supuesto, el trauma, algo que tanto han estudiado, el trauma asociado al exilio, por ejemplo, los colegas del Cono Sur. El exilio, por lo tanto, implica la necesidad y la obligación de redefinir en su totalidad las expectativas futuras de un individuo, pero también necesita redefinir su propia memoria, es decir, sus expectativas, su forma de proyectar, su forma de identificarse con lo que va a ser, también recibe claramente ese proceso de reconfiguración. Una de las primeras tareas que tiene que hacer un exiliado es explicar quién es y por qué es exiliado, y en ese sentido se convierte en un elemento esencial, la memoria, cómo reconstruir desde el punto de vista identitario quiénes somos, por qué estamos viviendo esta experiencia, por qué nos ha tocado a nosotros. Es un proceso abrupto que apela claramente a lo identitario y que muchas veces la identidad, y más cuando se tiene que construir o reelaborar de una forma abrupta una identidad que englobe a todos, la identidad tiene que buscar, o las estrategias para construir esa identidad tienen mucho que ver con la necesidad de encontrar explicaciones simples que ayuden a hacer ese ejercicio de podernos identificar rápidamente. Nosotros somos del mismo colectivo porque hemos vivido experiencias claras. Los historiadores progresistas, los que se han dedicado a los estudios de la Segunda República y de la guerra, hemos reivindicado durante mucho tiempo la necesidad precisamente de estudiar la Segunda República y la Guerra Civil de forma separada, de forma autónoma, de alguna manera para tratar de evitar esa visión un tanto de causa-efecto, ¿no? Es decir, la República fue, inevitablemente el resultado de la República fue la guerra y por lo tanto la responsabilidad es compartida, por lo menos es responsable. Esto nosotros, o los historiadores, hemos tratado de marcar esa diferencia, pero sin embargo, para estudiar el caso del exilio republicano, esta diferenciación no funciona, porque de alguna manera se produce ese juego de espejos entre la Segunda República y entre la imagen de la Segunda República y de la guerra, en la que son elementos claramente, digamos, de oposición, ¿no? Si la guerra se convierte en un motivo claro de disputa, y ya se ha hablado también en esta sesión, es decir, los exiliados en el 39 salen absolutamente divididos, peleados en torno a la propia naturaleza de la guerra, divididos en torno a cuáles habían sido los orígenes, si había sido una guerra civil o una guerra internacional, y sobre todo sobre las responsabilidades de cada cual en el proceso de la pérdida de la derrota, ¿no? Un elemento de alguna manera que contribuía de una forma muy sangrante a obstaculizar ese proceso de identificación y de trabajo colectivo de una colectividad que tiene una visión claramente dividida entre sí. Lo vemos en el caso de Ucrania, aunque probablemente haya muchas diferencias y no estemos apreciándolas en la burda manera de informar que tienen los medios de comunicación, pero probablemente el exilio republicano español es uno de los exilios que originariamente vive la experiencia más dividido entre sí, ¿no? Con unas diferencias
tan brutales. Y en ese sentido podemos decir que la guerra se convierte en aquello que dijo Max Aub: la guerra fue la gran cosa que marcó a nuestra generación, que marcó a las generaciones anteriores y que marcaría a las generaciones siguientes de los españoles. Esto lo dijo en una conferencia famosa en el Ateneo Español de México. Y en ese sentido, si la guerra se convirtió en la causa que justificaba la existencia del exilio, la República, por el contrario, se identificó como la razón del mismo. Es decir, si la guerra era la responsable de que hubiesen tenido que salir de España y sobre todo la derrota de la guerra, la República se convirtió en el elemento fundamental por el cual justificaban el exilio. Es decir, nosotros habíamos estado construyendo un sistema, un mundo bastante, es decir, que trataba de construir un mundo mucho más, en fin, positivo y mejorar la situación de las condiciones. Si la guerra fue la cristalización de todos los males en el imaginario de los exiliados, la República representaba el motivo último, la razón por la que merecía la pena vivir un sacrificio como era vivir del exilio. El régimen republicano merecía ese esfuerzo que ellos habían realizado. Frente al drama de la guerra, la alegría del 14 de abril, la esperanza truncada, idealizada de alguna manera, y por eso en el título introducía el juego del paraíso perdido, ¿no? Es decir, que también lo apuntaba Inmaculada ayer en la ponencia, cómo de alguna manera la representación de la República se convirtió en ese paraíso perdido del que habían sido expulsados, una imagen también muy bíblica, ¿no? Es decir, de la expulsión del paraíso de los exiliados, y de alguna manera en esa construcción de una imagen idílica de la República se fueron produciendo algunos aspectos, ya digo, en este imaginario colectivo, que tendieran a simplificar los conflictos y proyectaban una imagen de una cierta Arcadia feliz que podemos encontrar en multitud de testimonios, memorias, entrevistas que se realizaron en exiliados del común, es decir, de todas las latitudes. En ese sentido, en ese exilio tan plural, tan de masas, tan contradictorio, tan dividido políticamente, la representación precisamente de la República se convierte en un elemento de unidad y de construcción de forma simbólica. Y paradójicamente en una situación en la que, es decir, como decía antes, los dirigentes políticos, las instituciones políticas se dedicaron de una forma bastante, en fin, no es nuestra tarea calificar, pero digamos, podemos decir de bastante suicida, a destruir precisamente una de las pocas bazas que tenía ese exilio, que era la continuidad de las instituciones. Se ha dicho muchas veces, el exilio republicano, es decir, es el exilio de todo un Estado, todo un aparato de un Estado, al que desde prácticamente el principio, desde mi punto de vista, errónea decisión de Azaña de dimitir de la Segunda República, abre una crisis institucional que, digamos, rompe claramente con las posibilidades de hacer esa gestión y buscar el reconocimiento de las instituciones. Esa ruptura, es decir, tan paradójica entre el común, que todavía ve la República como un elemento esencial, y los dirigentes políticos, o una parte importante de los dirigentes políticos, que se dedican sistemáticamente a tratar en el 39, en el 40, en el 41, a negar la continuidad de las instituciones y a mantener debates absolutamente, es decir, bastante peregrinos desde el punto de vista de lo que es la utilidad política. Y en ese sentido, una de las tesis que yo siempre he defendido es que toda esa, digamos, politiquería contribuyó a distanciar de alguna manera al común de los exiliados y a muchos muy politizados de la propia militancia cotidiana de los partidos políticos. Y es algo que yo detecté claramente, como incluso los procesos de afiliación de los partidos caen muy rápido en la medida en que, es decir, no encuentran en esa división el consuelo necesario para poder realizar esa continuidad de las propias instituciones. Entonces, creo que es tan importante la
el papel que juega la República en ese elemento simbólico, que si nos fijamos incluso desde el punto de vista del nombre, es decir, el propio calificativo, es decir, el exilio republicano toma precisamente el nombre de la cuestión de la República, cuando si vamos a un análisis más amplio podríamos establecer categorías como un exilio antifascista o el exilio de España. Sí, pero porque dentro de ese exilio tan plural y tan de masas había muchas personas que no eran estrictamente republicanos, o podemos calificar a los anarcosindicalistas como republicanos. Pues es difícil, o podemos considerar a determinados sectores políticos que están pensando o que articulan proyectos políticos en contra de la República como elemento. No, pero sin embargo, desde el punto de vista identitario, la República se convierte en el elemento central en el que ellos se van a sentir de una forma muy significativa. De alguna manera, la identidad o la estrategia identitaria que se construye en torno a la República va haciendo ese proceso de vaciamiento del contenido político más sofisticado, ¿no? Es decir, la República se convierte en una alegoría, se convierte en un terreno mucho más cercano a lo emocional que a lo más, digamos, político entendido desde un punto de vista más complejo, más abstracto. Se van estableciendo ritos y se van estableciendo maneras de construir esa república de una forma mucho más emocional. Claro, una república que se construye en ese imaginario colectivo como una república claramente de experiencia modernizadora y secularizadora, una república de intelectuales, ¿no? También Inmaculada lo señalaba de una forma clara, es decir, ese marchamo cultural, es decir, en el que ellos también de alguna manera empiezan a considerarse como un elemento bastante aglutinador, y cuando vemos los datos, pues muchas veces vemos que no es un exilio ni tan intelectual ni es un exilio tan ilustrado, o deberíamos empezar a debatir qué es en cómo entendemos lo intelectual, ¿no? Porque un abogado es un intelectual, un químico es un intelectual, es decir, ¿qué es un intelectual? Es decir, y en ese sentido se convierte en un elemento, pero también en una estrategia a la hora de integrarse en los distintos países de acogida. En América es claro, ¿no? Es decir, somos intelectuales, representamos una España muy diferente, una España progresista, no tenemos nada que ver con el gachupín en el caso de México y en otros de alguna de esa manera. Y con ese proceso de ritualización de las conmemoraciones y de reivindicación de lo cotidiano, está claro que de alguna manera se va entrando en un proceso que tiene que ver también con los aspectos de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria asociada al recuerdo, es decir, puede ser llevarnos a la nostalgia y a la melancolía, que son muchas veces escenarios muy poco propicios para para reactivar políticamente o para hacer de forma muy activa los procesos, ¿no? de seguir luchando, de seguir reivindicando. Es decir, la idealización de la Segunda República, desde mi punto de vista, lleva y sobre todo de esa idealización de una república mucho más sentimental, pero no crítica, de revisión, de debate, de revisión de cuáles han sido los errores, ¿no? Es decir, una parte importante de las políticas de memoria, es decir, también se basa en memoria, justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces, es decir, también la memoria tiene que tener esa parte proactiva de aprender del pasado para evitar los errores. Y en ese caso, una visión de la memoria muy nostálgica muchas veces lleva a esa introspección, a esa inacción que hace que muchos exiliados pues profundicen mucho más en ese sentimiento de pérdida, de nostalgia, del reloj parado, de esa incapacidad, ¿no? De poder superar o de poder entender o de poder continuar luchando de una forma activa, de una forma clara. Creo que la periodización es importante y entonces ese largo proceso de asentamiento en los distintos lugares favoreció de forma clara esa pérdida de expectativas y se fue generando esa militancia simbólica que contrasta claramente con el abandono sistemático de la actividad cotidiana. Es decir, por ejemplo, las instituciones republicanas en el exilio, una vez ya, digamos, pasado la crisis de legitimidad en la Segunda Guerra Mundial y la reconstitución de las instituciones
se convierten en un instrumento muy poco atractivo realmente para los propios exiliados. Es decir, no hay un reconocimiento, no hay una puesta en fila de todos detrás de las instituciones, ni hay, no digo ya solo de los partidos, sino incluso del exiliado de a pie, ¿no? Es decir, esa reconstrucción de la nostalgia, claro, es decir, si lo vivido era lo mejor, es decir, y si no continuamos pensando en la reconstrucción del futuro, es difícil esa actividad, ¿no? Y caes en ese proceso, yo creo que claramente de nostalgia. Pero sí van a construir una cierta visión de la República en torno a una cierta visión de la españolidad, una cierta construcción de la cotidianeidad, de elementos que tratan de vincular a la República como parte de la historia de España de una forma, digamos, una visión historicista de la historia de España, y hay una cierta ritualización desde lo cotidiano, ¿no?, de esa cuestión de la República. Como señala el profesor Ángel Duarte en El otoño de un ideal, el republicanismo transitó hacia lo emocional, es decir, a una emoción perdida y si acaso también mantenida en el ámbito, ¿no?, en el ámbito familiar y nostálgico, de alguna manera en la mayoría de los casos. Y de alguna manera esta memoria un poco vaciada del contenido político más sofisticado, digamos, es la memoria que nosotros hemos ido también, digamos, es la memoria que se ha impuesto del exilio y es la memoria que hemos recuperado de alguna manera, retomando la crítica totalmente compartida que hacía Inmaculada ayer, es decir, reivindicar esta memoria del exilio es una memoria muy cómoda, es decir, porque es una memoria nostálgica, descafeinada, en la cual falta, digamos, todos los aspectos de esa complejidad, de esa capacidad de lucha y de esa construcción que en la memoria colectiva no está, pero en las memorias individuales de los exiliados están. Es decir, y es precisamente esa memoria individual o esas memorias individuales más críticas, más incisivas a la hora de plantear precisamente qué errores habíamos cometido a la hora de llevar a cabo un proceso de construcción de un Estado democrático. Es decir, son aquellas que yo creo que son precisamente las que faltan en el relato, es decir, que tratamos de recuperar. Es decir, son las más incómodas, probablemente, pero tal vez desde el punto de vista de lo que yo entiendo que es política de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, es decir, las experiencias de ese tipo de dirigentes o de cuadros medios que escribieron, porque los exiliados en esa necesidad de memoria escribieron mucho y hay cantidad de libros que son prácticamente imposibles de conocer en España y que son auténticos tratados de teoría política, de revisión, de nos equivocamos en esto, es decir, esto debemos revisarlo. Creo que hubiesen sido muy útiles en ese proceso de reivindicación y en ese sentido, de alguna manera, a ellos voy a dedicar la última parte de la intervención, porque creo que nos ayudan a completar un poco la imagen del exilio, ¿no? Es decir, cómo se ve la República, no tanto esa República perdida, olvidada, idealizada, sino aquella República que además nos servía para obtener lecciones, para pensar en la futura Tercera República, ¿no? Es decir, porque es verdad, muchos siguieron pensando y siguieron de alguna manera hay una cierta, claro, un exilio tan contradictorio cuando decimos, bueno, está el reloj parado, el reloj, es decir, como colectivo sí, pero individualmente hubo mucha gente que de forma aislada siguió pensando y siguió escribiendo y siguió tratando de aportar medidas, ¿no?, para construir ese futuro republicanismo cívico. Y creo que son imprescindibles para aprender de los errores. Y lo hay desde todos los puntos de vista y desde perspectivas muy diferentes. Es decir, podríamos tomar a un personaje tan central en la política de la restauración y de la construcción precisamente de esa imagen de la España modernizadora o de la España de la educación, como es José Castillejo, un personaje fundamental en la construcción de la de la modernización y de la internacionalización de la educación y de la universidad. Es decir, que
con todo su amargor, plantear muy pronto, antes de que termine la guerra, desde su exilio primero en Columbia, en la Universidad de Columbia, plantea en un manuscrito en inglés, para que todo el mundo lo conozca fuera del ámbito español, la crítica de, bueno, los republicanos abrieron, tengo algún texto, voy a leer exactamente, la Segunda República planteó lo siguiente: las reformas izquierdistas planteadas eran lo bastante duras como para hacer daño, pero no lo suficientemente drásticas como para eliminar por completo a los presuntos enemigos. Irritaban y humillaban a los católicos, pero no abolían las órdenes religiosas. Asustaban a los propietarios, pero no prescindían de la propiedad privada. Daban a la mano de obra un papel destacado en la producción, pero no la dirigente, y podían convertirse en la chispa que encendiera la mecha, ¿no? Una crítica en torno a esa percepción, y Castillejo es un dirigente absolutamente conservador, que tiene una visión muy crítica de la Segunda República como un elemento que ha distraído precisamente a toda esa generación que la había formado para que estuviesen en los laboratorios y que habían saltado a los escaños a llevar a cabo un proceso que, digamos, rompía con su visión de la propia construcción de la modernidad. Crítica, claramente, revisión a esas ciertas ambigüedades de la República a la hora de decidir si quería articular un proyecto más o menos reformista o cuál era el grado de prospección en ese proceso. Otro de los textos muy interesantes, y no me voy a alargar porque noto que si ya mi voz empieza a fallar, es de Álvaro de Albornoz, una figura clave que escribe un libro en el año 41, nada más llegar a México, que se lo dedica a Lázaro Cárdenas, donde plantea también de forma muy clara la necesidad de reflexionar en torno a qué fue el espíritu del 14 de abril y cuáles habían sido los efectos y los problemas que había tenido señalando. Es un texto que, bueno, reproduciré en la publicación y por lo tanto no voy a leer, porque es además un texto exento, pero entre otras cosas él plantea, como muchos republicanos liberales, que el gran error de la República había sido precisamente la falta de atención y de desarrollo de políticas destinadas a potenciar las clases medias, ¿no? como un elemento esencial. Otro texto fundamental, en este caso me da vergüenza citarlo delante del profesor Álvarez Rey, pero un texto clave, yo creo, de la política del exilio, que es la conferencia de Diego Martínez Barrio en el Centro Republicano en mayo del 42, donde él hace claramente también un debate, ¿no? o una crítica muy clara a la ingenuidad con que los políticos del exilio, con los políticos habían afrontado la construcción de la Segunda República. Otro de los personajes, que es precisamente el que me está llevando más tiempo últimamente y del que algún día terminaré la biografía, es de Gordon Ordaz, es decir, que planteó de forma clara la incapacidad de la Segunda República de construir un Estado realmente funcional y un Estado potente. En muchas ocasiones hablamos, y ayer también salía en la conversación de la cena, lo difícil que es entender el proceso del funcionamiento del Estado o de la administración en la cuestión de la resolución de aspectos administrativos. Los historiadores muchas veces dedicamos mucho tiempo a estudiar las naciones y muy poco a estudiar los Estados, y muy poco a estudiar las administraciones de los Estados, y en ese caso hay una anécdota muy, digamos, ilustrativa de Gordon Ordaz, que en el primer gobierno de la Segunda República es subsecretario del Ministerio de Fomento con Álvaro de Albornoz como ministro. Y cuando Gordon Ordaz llega al despacho, le explican que, bueno, que la tradición es que asociado al puesto de subsecretario del Ministerio de Fomento estaba la Dirección General de Minas y por lo tanto asumía los dos puestos. La administración, para compensar, digamos, ese doble cargo, es decir, y ya como no podían pagarle 2 salarios, lo que hacían era pagarle en un sobre
que le dejaba el ujier o el oficial mayor, le pagaban un sobre los gastos que correspondían a el chofer y el coche que podía tener por los dos puestos. Y claro, como solo necesitaba un coche, el otro se lo daban en sobre, ¿no? Y claro, Gordon Ordaz explicaba que eso era la administración española, pero que el problema que había tenido es que no había conseguido poder cambiar esa dinámica. Entonces él tenía que recibir todos los meses el sobre y donarlo a una escuela tal, es decir, lo cual demuestra la incapacidad de la República en aquellas pequeñas cosas en poder desarrollar una política proactiva. Y eso también es algo que yo aprendí el año que estuve en el Ministerio de Justicia. Una cosa es decir hágase y otra cosa es que las cosas se hagan. Es decir, y el Ejecutivo no solo es el gobierno, sino la capacidad de ejecutar, es decir, y de llevar a cabo la administración en ese sentido. Figuras como Víctor Alba, tan polémico, también en su famoso libro sobre la Segunda República hace mucha incidencia en esta cuestión. Es decir, que a mí me parece relevante y que probablemente hubiésemos podido aprender mucho en la transición si hubiésemos recibido y entendido lo sorprendente que es el peso que dan muchos exiliados que tuvieron cargos de representación y que estuvieron en la gestión de precisamente lo importante que era, no digo depurar como hizo Franco con el Estado, pero sí transformar para poder hacer un proceso de democratizador, transformar las estructuras de la administración en un proceso de racionalización, y en ese sentido es un tema que creo que nos habría enseñado muchas cosas. Bueno, terminando. Historia y memoria son estrategias de acercarse al pasado con objetivos diferentes, ¿no? Es decir, yo creo que la historia aspira a explicar, interpretar y comprender el pasado. La memoria es una selección de reivindicaciones que interpreta el presente y el futuro. Es decir, y en ese sentido, jornadas como estas nos tienen que llevar a entender que como historiadores nuestro trabajo es entender el pasado, pero si también queremos participar en la memoria y participar en las políticas de memoria, tenemos que ser también proactivos en esa visión de aprovechar aquello que nos enseñaron o que nos enseñan nuestras investigaciones para repensar colectivamente cómo construir el futuro. Es decir, solo conmemorar de forma nostálgica no es suficiente a la hora de hacer política de memoria. Es decir, también hay que hacer política de memoria proactiva para aprender a defendernos de situaciones que pueden volver a ocurrir. Es decir, todo está muy revuelto últimamente. Es decir, y aprender de los errores es algo que los historiadores comprometidos tenemos también que tratar de poder llevar a cabo en ese espacio importante. Pero lo tenemos que hacer desde una visión siempre crítica y siempre, es decir, yo creo que independiente. Y es necesario hacer ese ejercicio, que también es papel de los historiadores, historizar las políticas de memoria y construir y explicar y reivindicar cuándo, es decir, la memoria hay que ponerla en valor y cuándo hay que señalar las trampas de la memoria, ¿no? Es decir, lo que ocurre con el pueblo saharaui es probablemente uno de los elementos, o ese cambio de política que se ha establecido es probablemente uno de los aspectos más, yo creo, lesivos desde el punto de vista de la memoria que se pueden entender, en el sentido en que si algo es memoria democrática de la historia contemporánea de España y nos interpela, es un problema como el del pueblo saharaui, que nos interpela y del que somos absolutamente responsables como país. Por lo tanto, la memoria tiene que hacer ese ejercicio, tiene que ser crítico con el poder, o el papel de los historiadores tiene que ser siempre hacer ese ejercicio de crítica. Como ocurrió con el exilio republicano, una visión nostálgica, una idealización, una ritualización, creo que son también enemigos de la crítica y de la autocrítica. Y yo creo que es muy importante encarar el futuro y sus retos desde ese republicanismo, desde un republicanismo renovado.
señalar los debates en torno, se ha repetido varias veces en estos días, una visión que yo no comparto, es decir que la Segunda República se encuentra claramente identificada, ¿no? La España actual se basa en la Segunda República. Yo creo que es una visión absolutamente optimista y parcial. Es decir, yo creo que lo he defendido en muchas ocasiones, también en la utopía del regreso, la no recepción crítica del exilio lastró de alguna manera muchos de los aspectos y ha condicionado muchos de los aspectos que tiene que ver con nuestra propia democracia actual. Señalaba la cuestión del Estado y de la Administración, es decir, creo que son aspectos no menores, es decir, un país que no aprendió de la importancia que era hacer ese proceso que vivió la Segunda República de construir un cuerpo, por ejemplo, de embajadores y un cuerpo diplomático democrático. Es decir, es algo que todavía aquí queda mucho por hacer, todavía son apellidos de larga alcurnia y todavía se enfadan. Recuerdo muy bien la portada de ABC del 80 aniversario, cómo se escandalizaron porque el escudo o la bandera republicana, una bandera histórica, pudiera aparecer en ese sentido. Creo que es importante, o por lo menos ese es mi compromiso, hacer ese ejercicio de reivindicar un exilio que no sea el del exilio de la transición, el exilio un tanto, en fin, lacrimógeno de aquellos programas de A Fondo, ¿no?, de Soler Serrano, donde aquellos viejitos lloraban y no se les podía preguntar prácticamente por su desarrollo político. Si se hacía era siempre con eufemismos. Yo creo que la necesidad de saber y de entender el contenido y el pensamiento crítico que hubo en ese exilio es una tarea pendiente para que ayudará de una forma clara a defender y a construir una democracia mejor, y yo creo que esa es una tarea en la que a todos nos interpela. Y sin más, me callo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Creo que ha sido una ponencia muy sugerente. Seguro que hay algún comentario, alguna pregunta y además, por otra parte, muy, muy valiente en la situación en la que estamos. Por lo tanto, abrimos un turno de preguntas o de debate. No sé si hay en la red alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿No? Sí. Bárbara. Estas memorias que tú dices de estas personas que podríamos considerar el exilio un poco de segunda línea, ¿tanto crees que van a cambiar la visión que nos ha llegado del exilio o crees que van a introducir una arista para observarlo desde un punto de vista crítico o crees que van a complejizar cuáles fueron las discusiones que se llevaron a cabo en el exilio? Yo no soy ingenuo, es decir, yo no creo que reivindicar a personajes como el coronel Manuel Estrada, que escribió un libro muy interesante que se llama Democracia sin partidos, o reivindicar el libro del padre de Semprún, de Jorge Semprún. Su padre escribió un libro muy interesante que editó Ruedo Ibérico también para la formulación de la Segunda o de la Tercera República, o Manuel Cocho Gil, también un personaje importante que también escribió libros como Acción y Frustración. Yo no creo que esos libros vayan a transformar el modo de pensar en absoluto, pero sí creo que pueden ayudarnos a entender muchos aspectos de una forma más directa y más crítica. Es decir, la Segunda República cometió errores. La Segunda República cometió errores, por ejemplo, lo comentábamos antes, la decisión de que el Tribunal de Garantías Constitucionales, salvo al presidente que lo elegían las Cortes, lo eligiesen los magistrados. Cuando no habían depurado los magistrados y acabaron teniendo, es decir, absolutamente un Tribunal de Garantías Constitucionales absolutamente retrógrados. Entre ellos salió elegido José Calvo Sotelo, ¿verdad? Es decir, la República cometió muchos errores en esa ingenuidad.
pero son debates que están en la actualidad cuando hablamos del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y hay mucha gente, sobre todo la derecha, que reivindican que sean los jueces los que elijan a los jueces. Es decir, y en un sistema democrático los poderes democráticos no se basan en una elección de clase, más o menos, además en una situación en que los jueces todavía hoy en día siguen siendo un ámbito que por mucha oposición que haya siguen siendo representantes de una determinada clase social, ¿no? De una determinada clase social con un sesgo muy claro. Entonces, en una percepción de cómo se debe construir una democracia plena, es decir, una democracia popular, si se quiere, popular en el buen sentido de la palabra, no en en fin. Es decir, es necesario tener en cuenta todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, y hay muchas lecciones y muchos aspectos en los que muchas veces yo veo ciertos dirigentes, digo, de la izquierda, es decir, que deberían leer más a sus propios antecesores, ¿no? Es decir, de alguna manera, la responsabilidad que existe en la transición de la no recepción del exilio republicano no es tanto de las derechas, sino de las izquierdas, que también miraron hacia otro lado a la hora de reivindicar las propias actividades que no conocían de sus miembros, de sus antiguos representantes, ¿no? Y yo creo que eso, es decir, a la hora de entender cómo se construyen las culturas políticas, las tradiciones, cómo se van evolucionando, ahí hay una ruptura abrupta que marca un cambio y una tendencia hacia otro tipo de cultura política, ¿no? Y no quiero decir que en los 70 haya que hacer la política de los años 30, ¿no? Pero sí tener ciertos elementos de conocer el pasado, para conocer el propio pasado de tus propias organizaciones. Yo creo que en ese sentido eso hubiese sido enriquecedor, pero evidentemente no soy ingenuo y no creo que Manuel Estrada o Semprún Padre vayan a cambiar las dinámicas, pero bueno, nuestra tarea también es a veces ser pepitos grillos, ¿no? Es decir, escribimos libros que nadie lee, es decir, si fuésemos TikToker o tuviésemos, en fin, no sé cuántos seguidores y tal, seríamos muy influyentes, pero escribimos libros formidables como el de Inmaculada, que lleva, lo puedo decir, 25 años, es el libro maravilloso y que es decir, yo creo que hay mucha gente que se dedica al exilio que no ha leído, y por eso juntan papeles, pero no entienden cuáles son las preguntas reales que hay detrás del exilio republicano. Bueno, a ver si esta vez se me escucha por el micrófono. Bárbara hizo una pregunta la primera tarde acerca de qué temas quedaban pendientes por estudiar. Yo creo que en parte Jorge no estaba ese día, pero en parte en su intervención responde esa pregunta, ¿no? Queda mucho, si no por investigar, al menos por leer. Eso es muy entretenido, es una consecuencia, una conclusión esperanzadora. Acabas de decir una cosa que es muy importante. Bueno, siempre se ha dicho que el exilio no regresó. Bueno, pues yo creo que ese es el final, ¿no? El exilio no regresó. Ni ha regresado cuando se decía el exilio no regresó. La interpretación simple es los exiliados, las personas, no regresaron. Pero en realidad lo que se quería decir es que no regresó esa reflexión sobre la política republicana. Pero es que acabas de decir una cosa, de una forma muy sencilla, acabas de decir una cosa muy importante. Claro, cuando se hacen las políticas pretransición y transición, evidentemente, quienes desarrollan con primera responsabilidad esa función son los jóvenes políticos que han ido creciendo, bueno, ya sin la guerra civil, y se acaba de marchar Alberto, que él ha estudiado, y de dónde va surgiendo la clase política que hizo la transición.
Pero en el camino, antes no me respondía el micrófono y ahora no me responde la luz. Bueno, pero en el camino, para hacer eso posible, había habido los grandes enfrentamientos entre las generaciones políticas nacidas dentro de España y los representantes de sus respectivos partidos, ¿no?, en el exterior. En aquellos casos en que había partidos en el exterior y ya se hace a mitad de los 70, ¿quién va a tener el papel protagonista? Evidentemente, descabalgando la posición, el poder político de los exiliados dentro de sus organizaciones. Entonces, a partir de ese 72-73, el futuro inmediato comenzaba a estar bastante delineado en el sentido que acababas de decir. No es nada ni a favor de unos ni a favor de otros. Evidentemente que el papel de responsabilidad sobre el futuro inmediato de España lo tenían que tener los españoles que sabían cómo era España en ese momento, ¿no? Y era lógico que esa situación era así, pero al hacerse no de mutuo acuerdo, sino pues con una rivalidad política fortísima, en esa, precisamente en 1972-1973, pues se hace pasando por encima de la generación que estaba fuera. Sí, totalmente. Es una gran brecha, no solo en el Partido Socialista, Suresnes y demás, es una ruptura en todas las organizaciones. La ruptura en México, claro. Bueno, el PC tiene una gran ruptura, por ejemplo, en México, tiene una gran ruptura entre aquellos que, bueno, es decir, que no entienden el eurocomunismo como un elemento central, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Está claro. Es evidente que todo exilio para poder retornar, y el retorno es imposible porque el exilio no solo es temporal, no solo es espacial, sino que es fundamentalmente temporal. Es decir, los exiliados necesitan un proceso que Tomás Segovia, en uno de sus mejores libros de poemas, Anagnórisis, lo explicó muy bien, ¿no? La anagnórisis, el que está fuera necesita el ejercicio de reconocimiento para poder volver. Y que alguien le reconozca y le dé su lugar, eso es uno de los elementos terapéuticos imprescindibles para realizar. Estoy pensando en trabajos como los de Soledad Lastra en torno a la diferencia de las políticas de retorno que se hacen en el Cono Sur, de un exilio muy diferente, porque cuando comparamos, es decir, hay que ir siempre tratando de evitar la brocha gorda. No tiene mucho que ver el exilio, sobre todo temporalmente. Claro, es decir, pero sí hay una política muy activa por parte de determinados países, Argentina fundamentalmente, en el proceso de construcción institucional que favorece ese proceso de retorno, ¿no? Y en el caso español el retorno es muy significativo. El retorno no sé quién puso la foto de Sánchez Albornoz bajando del avión, tú fuiste, ¿no? Es decir, claro, a Sánchez Albornoz le traen, le pasea, le visita el padre de Suárez, porque eran de Ávila y había esa relación, bueno. Pero cuando Francisco Giral y la organización republicana dicen, bueno, vamos a hacerle una comida con un restaurante madrileño para recibir a un presidente del gobierno y decir viva la República, se dice que eso no se puede hacer y intervienen inmediatamente prohibiendo el acta, ¿no? Entonces, es decir, esa vuelta de los viejitos, la imagen de Alberti bajando las escaleras como un viejito, de alguna manera, la propia Pasionaria, es decir, se les vacía de mucho contenido político para hacer ese proceso de normalización, ¿no? Por ejemplo, es un tema de otro de esos 5 o 6 libros que sacaría de mi biblioteca si arde, es decir, es El tiempo de exilio de Maripaz Valibrea, es decir, donde explica muy bien el proceso de la transición a la hora de vaciar de contenido, es decir, de cambiar lo cultural, es decir, quitar lo político a lo cultural cuando lo cultural siempre suele ser político, es decir, por lo menos lo mejor de la cultura, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy significativo. Me callo, ya seguro que tenéis claro. No sé si hay alguna
preguntita más. Bueno, pues muchísimas gracias.